Hola, ¿qué tal? Nos encontramos en el taller de difusión de Historia de México, dentro del Centro Cultural Casa de las Bombas. Continuando con la historia de Gonzalo Gómez y sus líos que tendrá frente a la Inquisición, hoy les traigo la entrega final de esta historia. Muchos testigos españoles se presentaron a declarar en favor de Gonzalo Gómez, entre ellos el encomendero de Uruapan, Francisco de Villegas. A Villegas ya lo habíamos mencionado anteriormente en nuestros videos, porque fue él quien el 26 de enero de 1530 se presentó a denunciar al casonci Francisco Tangaxon ante las autoridades españolas. Ante el hecho de que muchos testigos se presentaran a declarar a favor de Villegas, el fiscal Rafael de Cervantes presentó una poderosa contraofensiva. Consistía en dos documentos. Uno era una carta de Marcos de Carmona, escrita en julio de 1537, y el otro, un documento algo más antiguo, de octubre de 1530, que era una declaración de Alonso de Carrión frente a la primera audiencia de México. Marcos de Carmona, en su carta, comentó que había visitado la casa de Gonzalo Gómez, descubriendo que había un crucifijo roto bajo el suelo de esta casa. Carmona suponía que el crucifijo Gómez posteriormente lo iba a terminar de destruir y luego lo iba a enterrar. Respecto a lo que dijo Alonso de Carrión ante los oidores de la primera audiencia, era que había conocido en Sevilla a Juan Gómez Pacholero, quien, en opinión de Carrión, era el padre de Gonzalo Gómez y era un judío reconciliado. Los abogados de Gonzalo Gómez intentaron refutar estos dos testimonios. Marcos de Carmona, quien era un empleado del encomendero Cristóbal de Valderrama, con quien tenía Gonzalo Gómez un fuerte pleito, fue llamado a declarar frente a Fray Juan de Zumárraga. Carmona cambió su actitud. Dijo que había escrito esa carta movido por el odio y la maldad. Dice que sí vio el crucifijo roto en la casa de Gonzalo Gómez, pero que en realidad Gómez tenía el crucifijo porque se lo había dado a guardar el licenciado Vasco de Quiroga. Gómez después dirá que es cierta esta historia. Respecto a lo que sucedió con que si el padre de Gonzalo Gómez es o no Juan Gómez Pacholero, Gonzalo Gómez negó que su padre tuviera como segundo apellido Pacholero, y él negaba que su padre fuera un judío reconciliado. Los abogados de Gonzalo Gómez, el 31 de agosto de 1537, estaban listos para refutar los testimonios en su contra. Gonzalo Gómez tenía múltiples enemigos en Michoacán, varios encomenderos como lo eran Martín de Aranda, Gregorio Gallego, Gonzalo de Riobo y Sotomayor, Antonio de Godoy y Alonso de Carrión. Por ejemplo, de Riobo y Sotomayor dijo que era un pillo mal hablado, que tenía fama de ser un perjuro y de declarar mentiras en los juicios civiles en Michoacán. De Antonio de Godoy dijo que era una persona vil y blasfema, además de un tahúr tramposo. Respecto a de Alonso de Carrión, dijo que su fama en Michoacán era de un narrador de cuentos obscenos. Aquí vengo a contarles algo que es una cuestión cultural y es importante en la religión. El día sábado es el día más importante en la semana para la religión judía, siendo su equivalente el domingo en la religión católica cristiana y el viernes para los musulmanes. Gonzalo Gómez trató de defenderse de una acusación que decían que él guardaba el sábado judío
porque lo que sucedió fue esto. Él se dirigía hacia el pueblo de Uruapan, cabalgando en su caballo. Descansó el viernes en la noche y el sábado, cuando se disponía a reanudar su marcha, descubrió que su caballo estaba renco, así que obligatoriamente tuvo que descansar. Al día domingo se le prestó un caballo ya completamente sano. Sin embargo, Gómez reanudó su marcha hasta el domingo al anochecer. Gonzalo Gómez lo que trataba de demostrar es que sus enemigos querían interpretar su itinerario como alguien que guarda el sábado, como si fuera el sábado judío. Ya como el clímax de este caso, el fiscal Cervantes protestó enérgicamente en octubre de 1537 por la manera en cómo habían sido tomados los testimonios que él había presentado y dijo exasperado: los testigos que yo he presentado son buenos y confiables, sin tacha en su conducta, y muchos de los que Gonzalo Gómez ha señalado como sus enemigos son realmente sus amigos, y ya que él conversó en secreto con ellos, su enemistad es falsa. El fiscal Cervantes exigió una rápida conclusión al caso, para que Gonzalo Gómez pudiera ser castigado conforme a justicia y si era necesario que fuera quemado como judaizante. Ya como la parte final de la defensa de los abogados de Gonzalo Gómez, presentaron 8 documentos que ayudaban a Gonzalo Gómez, entre ellas 2 cartas fechadas el 2 de octubre de 1537. Dichas cartas fueron escritas por 2 religiosos pertenecientes a la orden de los franciscanos. La primera carta era del fraile Fray Juan de San Miguel. Fray Juan decía que él había convivido con Gonzalo Gómez en la Semana Santa de 1535, viendo a Gómez confesarse, comulgar y ayunó. Además de que él sabía que Gómez había apoyado económicamente a los pobres y apoyado el programa de los misioneros franciscanos en Michoacán. Respecto a lo que escribió el padre Fray Miguel de Boloña, es que Gonzalo Gómez lo había alentado a ir a Guayangareo a bautizar a los nativos, lo consideraba a Gómez un buen ejemplo para la cristiandad, además de contar una curiosa anécdota que el 1 de octubre de 1535 Gonzalo Gómez estaba muy enfermo y a punto de morir. Entonces, Fray Miguel se presentó en Guayangareo para confesarlo. Sin embargo, con el simple hecho de su visita, recobró milagrosamente su salud. Gonzalo Gómez fue sentenciado el 9 de noviembre de 1537 por blasfemo y por decir cosas contrarias a la Santa Fe Católica. Fray Juan de Zumárraga, si bien no lo encontró completamente culpable, no creyó del todo en su inocencia y le impuso varias multas. Se le ordenó a Gómez ir a la barandilla del altar mayor de la Catedral de la Ciudad de México. Ahí, hincado y con una vela en la mano, debería de rezar 5 Padres Nuestros, 5 Aves Marías y un rosario. Se le ordenó a Gómez quedar confinado 30 días en el monasterio de Uruapan, donde tendría que reflexionar en torno a sus pecados. Antes de ser liberado, Gómez tendría que pagar una fuerte multa económica de 400 pesos de oro. Ya como una conclusión de este caso, yo les puedo decir que evidentemente Gonzalo Gómez fue víctima de las envidias y del recelo de los demás encomenderos españoles, al él tener tanto dinero y ser tan poderoso, porque sus rivales mintieron y exageraron ciertos hechos. Aunque Gonzalo Gómez, si bien no era judío, todo parece indicar que los familiares
de él. Anteriormente sí lo fueron. Dentro de los hechos que nos hacen pensar que los antecedentes familiares de Gonzalo Gómez eran judíos es que el apellido Gómez es de esta religión, que el barrio de Santa Cruz en Sevilla, donde nació Gonzalo Gómez, es un enclave judío, y los misteriosos viajes de su padre, quien era comerciante. Con esto concluimos la historia de Gonzalo Gómez. Espero que haya sido de su agrado y les mando un afectuoso abrazo.